Apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas mis buscadores de misterios. Bienvenidos una semana más a En la Búsqueda. Muy buenas, José Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas, pues me ha pillado por sorpresa porque siempre haces un speech de esto, como se llame, perdona la pronunciación, al principio, y estaba yo aquí en la oscuridad en la que me veo sumido en un programa de misterio, porque no tenemos luces. ¿Por qué? Porque te he dicho que no, que estábamos mejor a oscuras. Porque no quieres ver, tanto miedo doy que no quiero verme la cara y por eso estamos a oscuras. Ay, de verdad. Bueno, antes de comenzar con el programa, recordaros que si nos queréis echar una mano, pues ya sabéis que En la Búsqueda se publica en muchas plataformas, principalmente en iVoox y en Spotify, y ahí podéis darnos, por ejemplo, en iVoox un me gusta, que es ese corazón que hay en todos los audios, y comentar, aunque sea con un emoticono, es igual, eso se supone que nos hará más visibles. Y luego en Spotify, pues calificar el programa con las estrellas que vosotros consideréis que son apropiadas para el programa y comentar también. Y bueno, también recordaros de que aparte también estamos en Amazon Music, ¿no? Uy, en todas las plataformas, en todas las que no haya que pagar. Todas las que no haya que pagar, ahí y en algunas radios convencionales también estamos. En bastantes radios convencionales y poco a poco en alguna más, y es eso, es que hay muchas plataformas que te hacen pagar para poner el programa. Bueno, imagínate. La gente tiene que vivir, José Antonio. Bueno, la cuestión es que hoy... Esa frase ha quedado... Sí, hombre, tiene que vivir. No, es que se puede extraer y hacer un indicativo. La gente tiene que vivir. Muy bien, Yolanda. Bueno, nuestros buscadores... Luego te dirá los papis del cole que eres muy chistoso aquí en el programa, pero que fuera... Es un papi, creo, lo podemos saludar. Un papi, buenas, Dani, buenas. Yo no iba a decir nombre, pero... Es igual, hay muchos Danis en el mundo. Por cierto... Es un oyente premio. Venga, vamos. Menos mal que no teníamos nada que comentar al principio. No, por cierto, las casualidades de la vida... Casualidades. Sí. ¿Qué he dicho? No, Vale. Que este papi del cole, sin saberlo, habíamos ido a la escuela infantil juntos. Y un día, que no se sabe cómo, surgió las casualidades que tiene la vida. Yo ni me acordaba. Y bueno, no sé cómo, con una persona en común, pues mira, llegamos a esto para que veas. ¿Que no te acordabas tú de lo que hiciste en parvulario? No me acuerdo ni de lo que comí ayer, me voy a acordar de lo que de parvulario. Bueno, es igual, pues nada. Bueno, dicho esto, vamos a ponernos serios ya. Y hoy tenemos el placer, como ya hemos hecho en muchas ocasiones con anterioridad, de tener la oportunidad, José Antonio, de ver la otra cara de aquellos que también, al igual que nosotros, están detrás de los micrófonos. Personas de las cuales conocemos su trayectoria en los medios y que vamos a poder saber qué es aquello que marcó su vida y que de alguna manera les hizo meterse en esto que llamamos misterio o mundo del misterio.
En esta ocasión nos vamos a ir hasta Cuenca, donde vamos a poder hablar con dos personas, una pareja, que se llama Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez, que además de ser los fundadores del grupo Exploradores del Misterio, cada semana, con su Misterios en Viernes, nos traen su personal forma de ver los enigmas que nos rodean. Así que son compañeros de las ondas que, bueno, vamos a escucharlos. En esta ocasión fuiste tú, como ya vienes siendo en los últimos programas quien realizas la entrevista. Que recuerdo que cuando llegué a casa me dijiste, Yolanda, tenías que haber estado. Sí, si ¿vale? llegas a estar tú, la entrevista hubiera sido... tenías que haber estado, pero una vez que la escuché, pensé, no, mejor que no haya estado. No hubieras podido acabar la entrevista, me parece a mí. Por eso, mejor que no hayas estado. Entonces, bueno, vamos a escucharla y luego comentamos, ¿vale? Venga, Estupendo. vamos a ello. Muy buenas, Miguel Ángel Linares, muy buenas, Sheila Gutiérrez, ¿cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Pues hombre, encantados de estar aquí con vosotros. Es un placer estar aquí charlando con vosotros. Por fin, ya lo decíamos en la intrahistoria de la entrevista, hemos quedado en varias ocasiones y más por nuestra parte. Han pasado cosas, como decimos aquí en LB, logísticas, que no hemos podido hacer la entrevista hasta ahora, pero bueno, quien la persigue, la consigue, y aquí estamos. Y bueno, tenéis esa faceta que hemos comentado antes, Yolanda y yo, de escritores, divulgadores, tenéis ese programa ya que lleváis bastante tiempo, Misterios en Viernes, que es difícil, eso ya es de por sí ya algo paranormal, mantenerse tanto tiempo en las ondas y cada semana trayendo pues un material nuevo y dando a conocer también los trabajos de otras personas. Pero hoy en concreto os traigo en vuestra faceta de buscadores y de personas que han tenido experiencias propias relacionadas con los temas que tratáis vosotros en vuestro programa y que tratamos aquí en el programa nuestro. Miguel Ángel, Sheila, ¿quién quiere comenzar a comentarme las experiencias? ¿O qué experiencias son en concreto? Bueno, pues si quieres empiezo yo, que la mía es un poco más cortita, aunque tendría como segunda y tercera parte, pero eso lo dejamos para un futuro. Y la de Sheila, que es un poco más larga y un poco más complicada, si quieres la dejamos para después. La mala suerte que tenemos nosotros, o bueno, en este caso yo, o los periodistas, los investigadores, es que llegamos tarde, ¿no?, cuando ocurre el fenómeno. Y en este caso, la historia que os voy a contar no me ocurrió a mí, sino que le ocurrió a mi abuela. Y os la cuento tal cual sucedió. Mi abuela tenía una angina de pecho, falleció en el año 96, además falleció, desgraciadamente, el día de mi cumpleaños, y llevaba como varios meses pues que se ahogaba, la ingresaban en el hospital, la daban el alta, y el caso es que como ella se ahogaba y no quería molestar a mi abuelo, pues cuando empezó a tener esta enfermedad y se la detectaron unos meses antes, como dormía mal y tal, pues decidieron comprar camas más pequeñas, camas individuales, entonces dormía en una cama de matrimonio grande, y para no molestar a mi abuelo, porque ella se levantaba mucho y tal, pues se compraron 2 camas individuales, dormían en la misma habitación, pero la dejaba como así, se tenía que levantar, pues no le molestaba, ¿no?, al hombre. El caso es que durante esta época que estaría como unos 5 o 6 meses con esta enfermedad hasta que falleció, pues ella cuando le daba el ahogo, como ella decía, pues se levantaba y se iba al comedor y se sentaba en la silla, en el sillón o en la silla, donde mejor, en un sillón orejero, donde mejor le pillara, y dice que sentada, pues que se ahogaba menos y que cogía el sueño. Entonces, pues en una de estas noches, mi abuela vivía en un octavo, en el barrio del Pilar. Es una casa chiquitita, pero el comedor siempre tenía luz. Y cuando digo que siempre tenía luz, me refiero a que no tenía cortinas. El comedor daba una terraza, no tenía cortinas. Y como era un octavo, pues siempre había la claridad de la calle. No es que hubiera una luz como la que tenemos ahora mismo aquí en la habitación, que se ve todo, pero siempre había claridad, ¿no? Tú podías ir a oscuras perfectamente a la cocina que pasaba por el comedor y siempre veías, ¿no? No había problema de chocarte o algo. Entonces, una de estas noches que ella se levantó con el ahogo, se fue hacia el comedor
y llegando al comedor vio a alguien sentado en el sillón. Esto ocurriría más o menos una semana antes de fallecer. Entonces ella se asustó, era muy asustadiza, además le daba mucho miedo a las tormentas o que alguien entrara en casa y se pensó que había entrado un ladrón, pero claro, ella dijo, bueno, si ha entrado un ladrón, ¿qué hace ahí sentado en el sillón, como en su casa? Entonces ella notó el bulto, ¿no? Vio la figura de alguien sentada, pero no sabía, no le veía la cara porque la luz entraba de la parte de atrás, o sea, digamos, de la terraza, ¿no? De la cristalera de la parte de atrás. Entonces ella veía que había alguien sentado en el sillón, pero no sabía exactamente quién es. Entonces cuando mi abuela se queda paralizada viendo a esta figura, la figura la habla y le dice, Benita, no te asustes, pero te vienes con nosotros. Ella en ese momento reconoce por la voz, no porque la vea, sino que reconoce por la voz que es su suegra que murió hacía muchísimo tiempo y se asusta. Ella lo que hace es, sale corriendo hacia la habitación, se mete con mi abuelo en su cama individual y le dice a mi abuelo, ¿qué haces, Benita? Y dice, no, que he tenido una pesadilla y prefiero acostarme aquí contigo y dormir. Ella, justo después, a los 2-3 días de esta experiencia, la ingresan en el hospital y en una de las visitas a las que vamos a verla, nos lo cuenta a mi madre y a mí, que había tenido esta... Ella decía que la había visto, que aseguraba que no era un sueño, que estaba despierta, porque además mi abuela era como yo, que le gustaba andar descalza por la casa y que notaba el frío del suelo, porque esto fue alrededor de marzo, más o menos, que es cuando falleció, pues fue una semana antes, falleció el 16, pues fue una semana antes, más o menos. Y esto nos lo contó 3-4 días antes de fallecer. Y que había reconocido a su suegra y que se iba a morir. Que en uno de estos, ella decía, en uno de estas me voy. Y nosotros dijimos que no, abuela, que esto es un sueño, que no pasa nada. Que no... El caso es que a los 3-4 días de contarnos esto, justo el día de mi cumpleaños que íbamos a ir a comer con ella, pues en el viaje al metro, no era como ahora que había móviles, enseguida te enterabas. Yo la llamé, oye, que salgo de casa, que vamos a verte al hospital y comemos contigo. Estamos hablando que estamos en Vallecas, y de Vallecas al barrio del Pilar en metro, pues antiguamente entre transbordos y de tal hasta el Hospital de la Paz, pues se tardaba más o menos una hora. Pues en el transcurso de ese viaje es cuando mi abuela falleció y fue cuando vimos que esa historia que nos había contado, pues que había sido más real de lo que nos pensábamos. Claro, tú comentabas, y es verdad que la mayoría de ocasiones, incluso en personas cercanas, siempre vamos o llegamos tarde. Pero en esta ocasión tuvisteis la gran suerte de que tu abuela, a pesar de ese miedo suyo, transmitiera esa historia, porque si no, lógicamente no lo hubiéramos conocido. Y luego, a ver, porque siempre suele ser, o en la mayoría de casos, claro, tampoco quiero generalizar, porque luego también se tiende a generalizar mucho a la hora de comentar según qué casos, o los casos en general, se le aparece pues la madre, el padre, el marido, la esposa, pero en este caso se le aparece su suegra. Sí, además, ¿Qué relación tenía con su suegra? Tenía una relación normal de suegra y yerno, o sea, normal. Vivían en el mismo pueblo, incluso estuve una temporada viviendo con ella en su casa hasta que mis abuelos se pudieron independizar, pero una relación normal y corriente. Además, ella falleció hace mucho tiempo, falleció durante o sea, convivieron poco tiempo juntas, en lo que me refiero. No es una relación que fuera hasta el fin, sino que la suegra de mi abuela falleció muy joven, tendría unos 45 o 50 años. Entonces tampoco fue una relación muy de confianza, te quiero decir, o sea, que tenían confianza, pero no una relación muy próxima, sino pues la relación normal de yerna y suegra. Vivían en el mismo pueblo, tenían relación, pero ni mala ni excelente, o sea, una relación normal y corriente. Y en alguna ocasión con anterioridad, incluso a la enfermedad o en algún momento anterior, tu abuela os había comentado haber vivido algo Nunca similar. más. Era la persona más asustadiza del mundo, ya te digo, cuando había tormenta, cerraba todas las persianas y se acostaba y le apagaba la luz y se tapaba con la manta porque le daba mucho miedo. Todos estos temas de entidades, fantasmas, espíritus, ovnis y todo eso, no es una persona que que fuera como nosotros, ¿no? Que nos interesa ese tipo de temas, sino que le daba muchísimo miedo. De hecho, en el pueblo donde ella vivía, en un pueblo cercano, había una casa que llamaban la Casa de los Ruidos, y ella, cuando alguna vez en alguna conversación salía esa historia, ella se levantaba de la mesa y se iba porque le daba muchísimo miedo. Entonces no era una persona que fuera, digamos, fantasiosa para contar este tipo de historias o que le interesara. Entonces, que nos contara esto ella y a los 3-4 días, ya te digo, no recuerdo exactamente porque fue hace muchos años, falleciera,
pues es algo curioso. Claro, y te lo cuenta no como una experiencia de haber pasado miedo, sino como, mira, que estoy aquí y que vamos a aprovechar para despedirnos porque me ha pasado esto. O No, lo cuenta no, como haber vivido algo siendo ella tan miedosa de haberlo pasado mal. sí, nos lo contó con miedo. Ella dijo Miedo, con que, miedo. claro, que ella cuando vio ya vio la figura y no identificó la figura hasta que la suegra le habló y le dijo que no se asustara. Benita, no te asustes. Además que es algo curioso porque ella es muy asustadiza, que te vienes con nosotros. Y ella cuando nos lo contó con miedo. Oye, que me voy a morir, que en breve me voy a morir, que me han venido a buscar. ¿No? Siempre sabemos todos, y sobre todo los que nos somos aficionados a ese tipo de temas, como que nunca nos vamos solos, ¿no? Que siempre alguien viene a buscarnos. Hay mucho, este es el famoso efecto lecho de muerte, ¿no? Que le ocurre a gente que está cercana o que cercana a fallecer. Entonces, es algo curioso, ¿no? Lo curioso es eso, que no es que muchos casos de apariciones del lecho de muerte es que la ven, ¿no? Ven a la figura, y en este caso ella la ve, pero no la identifica hasta que no le habla. Entonces, es un caso un poco, es una historia peculiar. Sí, es peculiar, pero claro, cuando le habla, es decir, que el tono de voz, claro, esa mujer estaba muerta, la suegra de tu abuela, el tono de voz era el que ella recordaba. Claro. Ella la reconoció por la voz. O sea, es como cuando te Claro. llaman por teléfono antiguamente y no sabías quién era. ¿Has oído no sé quién? Pues ella por la voz le reconoció. Además dijo, ostras, es mi suegra. Ella no lo dijo, ella no habló en ningún momento con ella, sino que simplemente le dijo eso, y cuando le dijo no te asustes, que te vienes con nosotros, ella se dio la vuelta corriendo y se metió en la cama con mi abuelo, digo, en una cama pequeña, y mi abuelo dijo, ¿qué haces, Benita? Que tienes tu cama, ¿no? Que tienes una pesadilla y tal. Y como sabía que era muy asustadiza, bueno, pues le hicieron ahí un poquillo la cuchara, como se suele decir, y se durmieron juntos. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por compartir esta experiencia. Y estabas comentándola, digo, mira, a ver, aparte de lo de aquí, también se anda mucho descalzo en esta casa. Lo de que mi abuela no, pero el día de mi cumpleaños se murió mi padre. O sea que ahí Vale. compartimos Compartimos, pequeñas sí. cosas, ¿no? Que te marcan en la vida. Y bueno, algo que también te marcó, Sheila, es lo que te sucedió a ti, que como comentaba Miguel Ángel, aunque a mí claro, no te he cortado porque ya es raro en mí, porque claro, estás comentando con tanto detalle si es algo que está bien. O sea, no es todas las experiencias que salen en nuestro programa son que la ha vivido uno en primera persona, sino como en este caso, la oportunidad que tuviste de que te lo transmitiera tu abuela. A ti, Sheila, ¿qué es lo que te sucedió? Pues a ver, para mí contar esta historia es un poco complicada porque entiendo y reconozco que no lo he llegado a superar del todo. Y muchas veces cuando nos preguntan ¿por qué os dedicáis a esto? ¿Por qué os pasáis noches enteras en el campo? ¿Por qué vais a lugares que están tan alejados de vuestro círculo? Y siempre contestamos lo mismo, ¿no? Que vamos buscando la verdad y sobre todo vamos buscando respuestas. A todos se nos han ido alguien muy cercano, es en el momento en el que se disparan todas las dudas, todas las preguntas, estarán bien, podría haber hecho más, ¿por qué no vienes a decirme cómo te encuentras? Y yo creo que es el principal motivo por el que nosotros empezamos, pues hace más de 20 años, nuestra andadura dentro del mundo de la experimentación. En este caso, la mía, yo perdí a mi hermana cuando yo era muy pequeña, tenía 12 años, ella lo era aún más, ella tenía 7, nos fuimos de vacaciones y al día siguiente de estar en Alicante se puso malita y en 11 días se fue. Como podéis imaginar, yo siempre digo que en ese momento mi familia se partió porque fue algo muy gordo, porque fue algo que no se esperaba, porque fue un shock y porque tuvimos que empezar a vivir de una manera totalmente diferente a la que lo habíamos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Pues que éramos los 4. Y en este caso, la primera experiencia que sucede le ocurrió a mi madre. Es verdad que tenemos muchos testimonios de experiencias en el lecho de muerte de la persona que va a fallecer, que aún todavía, que no lo sabe todavía, y que ve, como en este caso, la abuela de Miguel, que ve a su suegra, pero también es verdad que muchas veces esas experiencias en el lecho de muerte se amplían a los familiares más cercanos que los están acompañando. Y esto es lo que ocurrió cuando mi hermana estaba ingresada, estaba en la UBI, solo podían ir a verla 3 veces al día. Y en una de estas visitas,
pues mi madre, que era la persona más incrédula que os podéis imaginar, o sea, de verdad, que no es por exagerar, pero mi madre no se creía absolutamente nada, y eso que en mi familia era un tema recurrente, porque teníamos una tía que era muy especial y ella siempre contaba sus experiencias, a lo que ella no es que se riera por respeto, pero sí que es verdad que no le daba ningún tipo de veracidad. Pero sí que escuchaba, porque es verdad que al final siempre se te va quedando algo y en el fondo pues somos esponjas. Pues ella en un momento dado dice que vio a dos siluetas porque eran blancas. Dice que ella interpretó en ese momento como si fuera un chico y una chica, un hombre y una mujer, y que se fueron uno por cada lado de la cama de mi hermana y se pusieron en el cabecero. Entonces ella entendió en ese momento de que mi hermana se iba a ir, se iba a marchar, porque había escuchado muchas veces a mi tía que no nos vamos solos. Es verdad que en ese momento dice que ella en voz alta dice, oye, estáis aquí porque os vais a llevar a mi niña. Esta fue una de las primeras cosas que le pasó. Luego tuvo otro episodio en otra visita en la que mi padre había salido de la habitación. Ya sabéis que normalmente cuando se está en la UCI o en la UI pues son habitaciones acristaladas, y ya vio como en un momento como si el pomo se girara, como si fuera a entrar alguien, y ella intuyó que era el médico, ¿no?, que venía a darles el parte de la media mañana, que era más o menos a las 11, a la 1, perdón, cuando se podía entrar. Y dice que en ese momento, al fijarse en el picaporte, vio como si fuera una mano, pero es verdad que no había nada detrás, era como si se estuviera materializando algo. Yo digo que a mí todo esto me sorprende, sobre todo por la creencia que tenía mi madre, que era absolutamente, vamos a decir, duda, fraudes, o sea, eso era la línea en la que mi madre vivía pues esa parte más misteriosa o la parte sobrenatural. Y ya lo último que ocurrió, que para ella fue un shock, y digo un shock porque tuvo que estar en tratamiento después. No estábamos en nuestra casa. Yo siempre digo que es verdad que nos ocurrió algo cuando nos sentíamos pues extraños, ¿no?, en ese lugar, y que también es verdad que la situación pues hizo más complicada pues al no estar con tu círculo de amigos, con tu familia, el estar arropado en ese momento. Y en una de las noches mi madre estaba preparándose una infusión y dice que notó como que había alguien, entonces se dio la vuelta y con el cazo que lo tenía hirviendo, que estaba totalmente, porque encima el mango era de metal, lo mantuvo, y luego es verdad que tuvo esas llagas, pero dice que en ningún momento le dolieron. Tras esto, ella dice que se le pasó por la cabeza pues una idea que evidentemente puede ser entendible, en el que ya no quería seguir aquí, y sabía que mi hermana se iba a ir, y lo que decidió fue acercarse al balcón, y cuando dio el primer paso para saltar, notó como que algo tiraba de ella. Lo más curioso de todo esto, y yo sé que se pueden poner muchas dudas a todo y muchas pinceladas a todo lo que he estado explicando, es que mi madre no se acordó de estos episodios hasta que llegamos a Madrid, y pasaron, pues no sé decirte, pero como una semana o dos, ella no se acordó absolutamente de nada. Y de repente, como flashes, le fueron viniendo todo lo que le había ocurrido. Se lo contó a la psiquiatra, que en ese momento la estaba llevando, y lo que le dijo fue que no abriera puertas, que no debía, que había veces que ocurrían cosas que no tenía explicación. Imaginaros, ¿no?, lo que supuso eso en mi familia. Yo creo que mi madre, en un momento como el que estábamos pasando, pues no se iba a inventar esa historia, mucho menos viniendo, como decimos, ¿no?, de esos antecedentes de que no creía en absolutamente nada. Y yo tenía 12 años cuando ocurrió, ya os lo he dicho, y ahora mismo que voy a cumplir 44, pues le he dado muchas vueltas. Como decimos, no llevamos 20 años buscando pues todas estas soluciones, ¿no?, o queriendo buscar una respuesta. Y lo que he llegado a pensar, porque es verdad que a lo largo de los años he ido cambiando las posibilidades, porque he intentado, pues a lo mejor fue el cerebro quien lo creó de mi madre, necesitaba ese bálsamo para poder seguir, al final el cerebro crea ese mecanismo de supervivencia que fue lo que hizo que ella pues no se lanzara al vacío. Pero sí que es verdad que conociendo todos los testimonios que tenemos de experiencias en el lecho de muerte, en el que cuando uno está entre este mundo y el otro es capaz de manejar, ¿no?, las energías de una forma diferente, he llegado a la conclusión de que quizá la persona que se presentaba a mi madre, tanto cuando estaba haciendo esa infusión como en el momento de la terraza, pudo ser mi hermana, que en ese momento fue capaz de interceder, ¿no?, en esa situación. Pues ante todo, Sheila, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, porque es algo, es que realmente duro que pase ya. Ahora continuaremos con el tema inexplicable,
Pero claro, que tú estás viviendo tranquilamente, que te vas de vacaciones con la familia Ujú. o a otro lugar que no es tu residencia habitual, que tienes una niña de 7 y otra de 12, que le pasa eso a la niña pequeña. O sea, es muy difícil de llevar ya, aunque no te pase nada. El contexto que comentabas, tu otra tía, ¿es hermana de tu madre o no era? No, era hermana de mi padre. Era hermana de tu padre. Sí, además luego tuvo, ya lo contaremos en otra ocasión, tuvo un episodio en el que ella dice que pudo tener contacto con mi hermana. Yo sé que suena para echarse las manos a la cabeza, pero le dijo algo que solamente mis padres sabían en ese momento. Les dio un mensaje de que estaba bien, de que tenía frío y les contó algo. A ver, mi abuela, nosotros, evidentemente, las vacaciones, los días se nos alargaron y en vez de ser una semana fueron 11 días y al final mi padre tuvo que pedir dinero a mi abuela, perdonarme, ¿eh? No, tranquila, sí, y, ya. y, y eso no lo sabía nadie. Entonces, al final, mi padre no tuvo que gastarse ese dinero y mi hermana le dijo a mi tía, dile a mis padres que devuelvan el dinero a la abuela. Y no lo sabía absolutamente nadie. Claro, es que imagínate el trago que pasasteis y vivir esta cosa. Y luego, eh, lo que comentabas también yo te doy las gracias, la verdad, y Yolanda por extensión, de lo que estás comentando, porque es parte muy importante de tu vida. Ya no es solo Claro. es que es vital, porque imagínate eh, lo que podía haber derivado tu existencia actual si no lo hubierais llevado, a pesar de toda la situación, de la manera que lo llevasteis, Ujú. ¿vale? Porque puede estropear no solo al matrimonio, sino a ti, a que eres su hermana, y crear un caos. Ya solo eso es súper traumático. Y luego que se meta la gente, que muchas veces lo decimos aquí, y por mucho que digas, siempre hay alguien que te dice, bueno, es que esto puede ser esto, o que se lo inventa, pero bueno, ¿qué ganas? ¿Qué Nada. ganas? Yo en Lo este que, caso nada, de verdad, porque yo te digo que yo soy consciente ahora mismo de que yo es algo que no he superado, pero yo creo que al final es algo que no supera ni yo ni nadie que ocurre esto, porque mira, mi familia, como tú bien dices, se separó, se destrozó, y es verdad que a lo mejor en vez de llevar estos episodios de una manera, los llevamos de otra, pero sí que es verdad que siempre, yo creo que lo que más lacra es siempre el vivir el pasado, es decir, qué hubiera pasado si esto no nos hubiera ocurrido. Pero bueno, que por eso yo siempre doy mucho valor al testimonio de la gente cuando te regalan testimonios. Es muy importante porque a veces no es fácil. Yo entiendo que muchas de las experiencias son muy gratas y son muy agradables y al final haces el balance y oye, si has recibido un mensaje, aunque al principio te cueste un poco asimilarlo, pues al final es reparador y te deja seguir. Pero sí que es verdad que muchas de las experiencias que nos llegan y que nos regala la gente no son así, son experiencias que al final se meten en la mochila y cuesta mucho deshacerte de ellas. Entonces yo por eso siempre, desde el principio que empezamos a indagar o entramos en el mundo del misterio o en lo anómalo, como cada uno lo quiera nombrar, dimos mucho rigor y sobre todo mimamos mucho al testigo, porque sin ellos hay que recordar que no tendríamos casos, que no podríamos hacer una lista de similitudes que pasan en un caso o en otro, pero sobre todo que a veces esas experiencias cuesta mucho regalarlas y nosotros el testigo siempre lo tenemos por encima de todo. Y es verdad que son experiencias que cuando a uno le ocurren es muy difícil que cuando te la cuentan. Es muy fácil cuando a nosotros nos llega un caso, pues ponerlo sobre la mesa, reunirnos los tres, en este caso Miguel, Rubén y yo, y decir, bueno, pues podría haber sido esto, podría haber sido lo otro, quizá la memoria no es fiel, que no lo es y esté decorando porque lo necesita, pero claro, cuando a uno le ocurre algo, o por ejemplo luego a nosotros nos siguieron pasando algunas cosas en casa, pues es muy diferente, ¿no? Porque al final los sentimientos, siempre digo, ¿no? Que el corazón puede más que la razón y evidentemente yo en este caso, pues no puedo ser totalmente parcial como lo sería en otro que me viene de fuera. bueno, pero a ver, estás diciendo muchísimo detalle de lo que te pasó. Ahora, si quieres, me cuenta eso que comentabas, que luego os siguió pasando. Pero lo que siempre aquí recalcamos, cómo uno asimila y digiere lo vivido al día a día, porque a ti te puede pasar ya no es lo paranormal en sí, que estoy haciendo mucho hincapié en eso, sino el trauma de perder a tu hermana y el trauma de perder a una hija como tus padres. Y tienes que, el día a día, el trabajo, el pagar cosas, el comer, tienes que seguir haciéndolo, ¿vale? Y si encima eres una persona
creo que es tu caso muy familiar y muy ligada a tu familia, pues también eso, cómo llevarlo, cómo sobrellevarlo. Tú imagínate luego cómo sobrellevar cuando sucede este tipo de experiencias inexplicables que al día de hoy, con el tiempo pasado, la estás contando y reviviendo. Y luego también como cuentas, cuando tienes la suerte, tú dices, muy bien, que te regalan las experiencias, que comparten una parte de su vida con vosotros también, que hay que tener en cuenta. Claro, es que la imparcialidad es muy difícil de llevar en ese Sí, tipo de claro. experiencia, incluso aunque no te hayan pasado cosas tan Ujú. fuertes como a vosotros, ¿no? Eh, pero claro, hay que mantenerla, pero es muy difícil. Por eso, también siempre recalcamos aquí, es lo gratuito que hay algunos comentarios o gente que dice, que no sé, pues esto es mentira, como si esto fuera el Got Talent o que Ujú. vas a hacer un casting, bueno, esto no vale. Pues bueno, pues lo mismo que dices que no vale, dime los argumentos porque nos sirven. O sea, Claro. si lo dices con argumentos, que para eso estáis en estos Ujú. temas y para eso estamos en estos temas, para buscar respuestas. Que la mayoría luego te dan más, que siempre es habitual decirlo, que te dan más eh, preguntas que la respuesta Sí. definitiva, porque si no, no estaríamos aquí. Ojalá, ojalá. Y Sheila, ¿qué os sigue ocurriendo? ¿Qué sucede después cuando ya estáis en Madrid, ¿no? Pues además es que es verdad que hubo algún episodio un poco, no he dicho el año, fue en el 92, o sea, fijaros si han pasado años y yo me rompo, porque creo que al final es lo normal, porque te quedas un poco anclada, porque al final no te deja avanzar como quisieras. Y es verdad que en casa hubo un par de episodios, uno de Clariesencia, en la que empezamos a oler a rosas y no encontramos el origen, pero bueno, quizá habría algo que se nos escapara, y en eso yo sí que puedo ser un poco más racional, pero hubo otro episodio en el que teníamos un patio, era como una casa baja, era como un interior, entonces yo pensé en un momento dado que mi padre o mi madre estaban en el patio y le dije, ¿quién está en el patio? Y dijeron, estamos aquí los dos en el comedor, hija. Entonces es verdad que estoy totalmente segura, en la que vi como una sombra blanca salía. Lo importante, o por lo menos yo quiero quedarme, porque es verdad que fijaros, ¿no? Cuando uno tiene 12 años, pues al final vive las cosas totalmente diferente de como las viviría ahora mismo, pero yo creo que eso también fue lo bonito, ¿no? A aprender desde muy pequeña a ver, ¿no? Entender o ver que había algo, ¿no? Que se nos podía escapar de lo racional. Pues cuando Miguel y yo nos fuimos a vivir juntos, estábamos de verdad muy cerquita de mi casa, estaríamos como a 5 minutos. Yo tengo una foto de mi hermana que para mí es su foto. Entonces yo voy con esa foto pues a todos los sitios, pues la tenía en mi habitación, luego cuando nos hemos mudado aquí, estábamos en Madrid viviendo, la teníamos en el comedor, cuando nos hemos venido a Cuenca yo siempre llevo esa foto conmigo y siempre está pues en el lugar que yo más tiempo le dedico, pues en el comedor o en la habitación, ¿no? En alguna otra casa donde teníamos pues el ordenador. Pero sí que es verdad que cuando habíamos hecho la mudanza recientemente, pues todas las cosas estaban todavía en cajas. Además, era una casa pequeñita, íbamos a poner la foto porque todavía no teníamos ni siquiera los muebles del comedor, pues en la entrada. Pero sí que es verdad que pasaron unos días y parecía como que, no sé, que empezaron como, es verdad que a encenderse los fuegos. Yo sé que parece un poco desorbitado lo que contamos y yo le dije a Miguel, que Miguel, a lo mejor la primera vez me lo había dejado yo o la segunda vez se lo había dejado él, pero es verdad que ya la tercera o la cuarta pues te empiezas un poco pues por lo menos a poner en alerta. Y él me dijo, Seila, ¿por qué no sacas a tu hermana que a lo mejor no quiere estar ahí escondida dentro del armario? A lo mejor es ella, fijaros, ¿no? Para gente que si hay alguien que nos conoce que Miguel estuviera diciendo esto. La pusimos, es verdad, en una repisita que había pues en el pasillo y cada vez que nos íbamos, no voy a decir cada vez, ¿vale? Porque exageraría, pero sí que es verdad que muchas veces cuando entrábamos estaba la foto en el suelo. Daba igual que la pusiéramos un poco más a la izquierda, a la derecha, más alejada de la puerta porque quizá la vibración al cerrar hacía que aquello se rompiera, que el marco caía, pero os puedo decir que compré 3 o 4 marcos hasta que Miguel dijo, ponla en el comedor, a ver si hoy... Y la pusimos en el comedor y no volvió a pasar absolutamente nada hasta el día que nosotros, pues había pasado una semana desde que había nacido Rubén, era julio, hacía mucho calor, Miguel iba a irse a trabajar, yo todavía estaba de baja, claro, y puse al niño como debajo de la ventana
para que no le diera el aire acondicionado de frente. Y de repente yo empecé a oler una colonia que para mí era la colonia de mi hermana, y digo que era la colonia de mi hermana porque no es ninguna colonia comercial de una marca que todos conozcamos, porque como os digo, nosotros no estábamos en nuestra casa, no teníamos neceser, no teníamos zapatillas, no teníamos algún pijama para cambiarla, entonces todo eso lo tuvimos que comprar y lo compramos en una droguería de barrio en el que era una colonia que tenía allí, pues una colonia fresca que tenía la mujer, que es que a día de hoy ni siquiera sé qué marca es, solo la reconozco cuando la huelo. Y empezó a oler muy fuerte como alrededor del cuco de Rubén. Yo me asomé, fui al pasillo, me salí a la terraza, volví a asomarme a la ventana por si ese olor podía venir de la calle y claro, comencé a llorar. Y Miguel dijo, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, ¿lo hueles? Y ya está. Y en ese momento yo fui consciente de que no era la única persona, que no estaba dentro de mi cabeza, que a lo mejor era algo que había creado mi cerebro en ese momento para que yo me sintiera mejor, porque claro, esos días yo estaba apenada. Y dijo Miguel, déjalo, Seila, a lo mejor ha sido tu hermana que ha venido a conocer al niño. Y ya a partir de ahí ya no nos pasó nada más. Claro, es que, bueno, a ver, entiendo la reacción tuya, la de Miguel Ángel, pero es que son situaciones que se dan, ¿vale? Y a mí también me pasa mucho cuando yo cuento alguna experiencia que no tiene que ver nada absolutamente con nada de lo que tú estás comentando, ni te ha pasado, y porque es realmente fuerte, de que siempre estoy pensando, es que, ¿qué dirá este? ¿Qué dirá lo otro de los que están escuchando? La gente normal, entre comillas, el oyente normal, el buscador normal, te escucha e intenta encontrar similitudes. Yo, por ejemplo, en eso que comenta de la imagen, hay un caso que nos comentaron aquí ya hace un tiempo, también de una persona que se dedica en otra faceta al tema de misterio, y su actual esposa pues tenía y tiene una hija y le pasaba, se murió el padre y le pasaba algo similar a lo de la fotografía y a lo del marco de la fotografía. Y que diga lo que diga, o sea, pues tú es algo que has vivido, que como he dicho antes, habéis tenido que asimilar, porque en el momento que ya os encontráis, Miguel Ángel y tú, es algo que compartís y tenéis que compartir y tenéis que llevar, que puede llevar también a situaciones de difícil convivencia, porque bueno, has encontrado una persona que aunque dude y es lo que hay que hacer, porque ser la palabra escéptico, lógicamente, no es negar, sino sencillamente plantearse las cosas de todo su punto de vista. Tú imagínate que conoces a una persona y que le empiezas a contar todo lo que estás comentando y no solo no comparte el gusto por el misterio que tú puedas tener, sino que no te cree. ¿Cómo convives con esa persona, con todo eso que ha pasado, con todo eso que te ha marcado durante toda tu vida, y como por mucho que hayas asimilado, que te sigue marcando? Y es difícil, es que son muchos puntos de vista, y por eso digo que vamos a tener que empezar ya a dejar todos el que dirán y los haters y todo eso, porque en algunas ocasiones son personas que también han vivido experiencias, no sé si de este tipo o no, pero que lo apartan y lo niegan, y es el típico de que se ríen para ocultar lo que le ha pasado a esa persona, y otros, pues bueno, que son personas que esperemos que no le pase este tipo de cosas, porque uno quiere buscar respuestas, quiere vivir el misterio, pero en esta ocasión mejor llegar después, como decía Miguel Ángel, que no, a veces sí, a veces es mejor. Que no te suceda a ti, porque es algo, mira, a mí yo siendo padre, que le pase, bueno, en vuestro caso igual, que le pase algo a mi hijo, es que es una situación muy dura. Muy dura. Es que eso no lo debería de vivir nadie. Además, nosotros, claro, en este caso, yo cuando Rubén pasó ese 7 años, o sea, pasé un año terrible, porque claro, yo al principio, que no se ponga malo, que evidentemente no iba a pasar nada o no pasó nada, pero sí que es verdad que tú ya llevas una huella y una cicatriz ahí que no te la puedes quitar de encima. Al final, es verdad que yo, mira, en este caso lo que puedan decir, pues al final lo dejo un poco al margen, porque yo si ahora mismo me pusieran un polígrafo, te aseguro que lo pasaría porque no estoy mintiendo. Por eso quiero
recalcar tanto, ¿no? La figura del testigo y sobre todo el cómo vive mucha gente después de esto, ¿no? Que no es nada fácil, que fijaros todos los años que han pasado y a día de hoy me sigo, como digo, no puedo expresarme como quizá quisiera hacerlo. Incluso tengo que decir que yo esta historia la he compartido con mi círculo muy, 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 muy estrecho, pero muy estrecho, os lo puedo asegurar, porque para mí era súper complicado. Cuando escribimos el libro de Vallecas, y no lo digo por hacer publicidad, fue la primera vez que yo plasmé todo esto, fue como mi manera de soltarlo, y yo creo que esta historia, la primera vez que la conté a alguien un poco más externo, hará como solo 6 años o 7. Claro, imagínate, pero bueno, es que es algo que tú has vivido, es parte de tu vida y si te sirve como estás comentando en vuestro libro sobre Vallecas de catarsis, pues bienvenido. O sea, y yo, claro, yo sobre todo me admiro y hay casos que se da y dicen, mira, bueno, sabe llevarlo muy bien y todo eso, de que hay personas que les suceden este tipo de cosas parecido a lo que tú estás comentando y, al parecer no le afecta. ¿Sabes? Sabe sobrellevarlo, no sé qué, y te lo cuentan y mira, pero es que yo entiendo, bajo mi punto de vista, es que cuando tú cuentas esto, lo rememoras, es que lo normal es la reacción que tú estás teniendo, que somos seres humanos al fin y al cabo, ¿no? Y luego, no sé, es que hay tantas cosas y se aseveran tantas cosas en muchos medios de comunicación del misterio que no hacen bien a lo que tú comentas, al testigo que está escuchándote, porque la mayoría de personas comienzan a escuchar programas, algunos sí, por pasar miedo, pero otros porque han tenido experiencias y claro, ¿dónde vas? Pues a dónde vas pues a intentar encontrar personas que le han pasado cosas similares a ti, ¿no? Y cuando se asevera de tal manera, algunos divulgadores y divulgadoras no están haciendo bien, no solo al misterio, sino a las personas que han sucedido esta cosa, porque ya yo ahora cojo aquí, tú me comentas esto y yo te digo, no, pues esto ha pasado por esto, por esto, por esto, y claro, y tú estás viviendo de los 12 años hasta los 44 que vas a cumplir, toda tu vida, y vengo yo aquí en 2 minutos que me has contado la experiencia y ya lo sé. Hay que tener mucho cuidado y tener mucha mano en este tipo de cosas. ¿Quieres añadir algo más, Sheila o Miguel Ángel? Yo la verdad Yo pedir perdón de verdad no, por perdón, ¿por romperme, qué? pero que es algo que no puedo evitar y lo estoy Es que contando porque es lo que tenemos te estoy mucha diciendo, relación Sheila. contigo y porque me Sí. siento muy a gusto y porque me siento la necesidad de que si yo mi objetivo es buscar respuestas e intento recabar casos, intento que me cuenten y estamos, ¿no? en continuo directo, contacto directo con los testigos, pues también yo entiendo que si ellos me regalan mi historia, yo me siento en la obligación de regalar la mía. A eso me refería, no tienes que pedir perdón, si es que es tu vivencia, es tu experiencia y a la hora de contarlo y rememorarlo es normal. Somos seres humanos y son sentimientos que por mucho que quieras los tienes siempre a flor de piel y bastante, o sea, bastante, ya te digo yo que en esa experiencia yo no sé cómo hubiera actuado y no sé cómo me hubiera marcado la vida, ¿no? Pero es muy difícil y yo creo que bastante bien. Muchísimas gracias a Sheila, Miguel Ángel, por contarnos esta experiencia tuya, la de la abuela de Miguel Ángel. Y bueno, ya sabéis que tenéis abiertas las puertas de la búsqueda para que vengáis a contar experiencias o investigaciones que derivaron por una parte o por otra a lo que estáis haciendo ahora, a los libros, a Misterios en Viernes, a vuestra divulgación y a investigar y a buscar respuestas, que de eso se trata. Nada, ha sido un placer charlar contigo, estar aquí en la búsqueda. Has abierto un melón ahí al final, quedaría para un debate largo, pero eso si quieres lo dejamos para otra ocasión, porque el tema de los testimonios, los testigos, evidentemente hay que tratarlo con mucho respeto, hay que tener mucho cuidado. También hay que ir, como tú has dicho, ¿no? Creyendo lo que te están contando, pero también a la vez dudando, ¿no? Hay testimonios, Claro. y creo que tú lo sabes mejor que nosotros, porque llevas muchos años. Hay algo, cuando te cuentan algo que crees que no es cierto, no sé, hay como una especie de radar que tenemos. Lo has dicho perfectamente, ¿no? Cuando alguien cuenta algo de un familiar cercano y no se rompe, algo raro hay ahí, ¿no? Es que, No sé. claro, pero también es muy difícil porque hay personas que a mí, te digo, en lo personal, yo desde que pasé la muerte de mis abuelos
que eran maternos, como mis padres, la muerte de mi padre y de mi madre. Y yo desde entonces, desde 2015, y ahí ya no lloré. O sea, yo llevo sin llorar la tela de años. Y no quiere decir que no sea humano, ¿vale? Pero a lo mejor me pasa algo y lo cuento y a lo mejor, pues bueno, te lo puedo contar con sentimientos, se me puede caer la voz, pero a lo mejor no lloro. Pero cada persona es un mundo, pero Claro. lo malo, Miguel Ángel, no es tener dinero. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que me cuenten una historia o os contarán una historia, poder ir a ver a la persona, nunca mejor dicho, en persona. Porque es la mejor manera de saber si te están diciendo la verdad o no. Siempre lo digo, la expresión corporal, Exacto. el hablar de algo que no tiene que ver en absoluto con el caso, un poco por donde va, te pueden llevar a saber por dónde van los tiros. Es muy difícil. Nos tenemos que conformar, entre comillas, con Con el escuchar o testimonio, claro. con el testimonio. Y claro, que hay personas que llevan mejor las tragedias y eso sí, pero lo que tú dices, siempre hay algo que denota que te puede dar visos de que lo que se está contando es realidad y es experiencia vivida, que es muy difícil, porque si lo supiéramos, de decir, mira, aquí tenemos un listado de preguntas y tenemos aquí, luego las sumamos las respuestas y dice, bueno, te ha dado un 95% de que es verdad. Pero no es así. Claro. Y como tampoco entre los investigadores, supuestos investigadores, periodistas y divulgadores de misterio nos ponemos de acuerdo, porque a algunos se le acaba ya el chollo, pues así seguimos. Pero lo importante es personas como vosotros que comentáis vuestras experiencias y lo que dice, mira, Sheila está muy bien, y aquí lo hacemos, cuando nos pasa algo lo contamos, es que detrás del divulgador también hay una persona que ha vivido experiencias y en la mayoría de casos que nos han traído a investigar qué ha pasado a nosotros mismos para conocer a través de otras personas qué nos ha podido pasar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Como decía, menos mal que no estuve en la entrevista porque realmente no sé si hubiera podido terminarla. Por casualidades de la vida, tú querías que fuese yo quien realizara pues la entrevista a Miguel Ángel y a Sheila, pero cuando se suponía que habíamos quedado, pasó una cosa, nos salió una emergencia y no pude realizarla. Luego volvimos a quedar en otra ocasión y también salió algo y tampoco se pudo realizar. Al final dije, mira, José Antonio, hazles tú esa entrevista a Miguel Ángel y a Sheila porque, vamos, al final van a decir, bueno, ¿estos qué? Son unos impresentables, siempre están diciendo que vamos a quedar y al final no pueden. Pero tal vez ese destino quiso que no fuese yo quien la hiciera porque después de, bueno, lo que nos han contado, de lo que Sheila narra de su hermana. ¿Y cómo lo narra? Cómo lo narra, como tú dices, el sufrimiento de una madre. Dentro de ya todo lo que nos explica paranormal, te pones en la piel, sobre todo las que somos madres, como el padre, pero en este caso estábamos hablando de la madre de Sheila y de la hija, de la hermana. Te pones en la piel. Y yo la estaba escuchando después de tú realizar esa entrevista y es que me faltaba esto para ponerme a llorar del sentimiento. Y aparte lo que nos cuenta de que, por ejemplo, cuando su madre intenta
quitarse la vida después de lo que le pasó a su hermana. Claro, te quedas pensando, si le pasara eso a un hijo tuyo, ¿tú lo harías? ¿Podrías hacer algo así? Y además pensar que ese hijo tuyo que ha fallecido sea el que a lo mejor te está diciendo, se aparece o te da ese empujón para decirte, no, mamá, sigue adelante, porque en este caso estaba Sheila, quedaba ella. Aunque se había ido su hermana, ella estaba ahí y necesitaba a su madre. Entonces, pues el pensar todo en conjunto, ya te digo, menos mal que no estuve en esa entrevista, José Antonio. Y luego también el dato de por ejemplo, cuando cuenta Sheila, cuando el hijo de ambos cumple los 7 años. Claro, su hermana fallece a los 7 años y claro, se le ahí comienza que nunca se lo ha olvidado a removerse todo, y si pasa, tiene que ser tremendo. Por eso siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona, salvando las distancias, porque es muy, muy, muy difícil, y escucharlos y lo que comentamos, tanto en la entrevista como siempre aquí en el programa En la Búsqueda, tener empatía, ¿no? Tener empatía, porque son vivencias que ya fuera de lo paranormal, y eso lo repito en varias ocasiones durante la entrevista, la dureza de perder a un hijo, es que en este caso, no me lo puedo llegar ni a imaginar. En este caso también a una hermana, es tremendo, ¿no? También está la historia que nos cuenta Miguel Ángel con la abuela, que también es, tiene ciertas similitudes con algunos casos que hemos podido tratar aquí en el programa. Y también comentaba él que hay una segunda y una tercera experiencia derivada de esa vivencia con la abuela, y a ver si en un futuro tanto Sheila, que también deja entrever que hay más situaciones. Pero lo que estaría bien, a ver si conseguimos poder estar los dos. Bueno, pero a ti te va a tener que tener un paquete de crisis mínimo, o sea, de eso de 500, pero grandes, porque... Sheila, Miguel Ángel, pero sobre todo Sheila, gracias, muchísimas gracias por haber abierto tu corazón de esa manera, tal y como lo ha contado, porque al revivirlo lo estaba pasando mal. Claro, es que lo que decimos, no lo cuenta, lo revive. Lo está reviviendo. O sea, es que me quedé enganchada totalmente a yo intenté ser lo más neutro posible. Claro, sí, menos mal que estabas tú. No, es que yo entiendo que también... Porque si no nos ponemos Sheila y yo a llorar... No, bueno, tú seguro. Seguro. Que también un testimonio de ese calibre, de esa magnitud emocional... entrevistado por según qué persona, también llevaría o encaminaría a otros puntos, ¿no? Yeah. Y yo intenté ser lo más neutral posible y, bueno, sobre todo, dejarlos hablar, aunque también de vez en cuando hablo yo. Y bueno, que gracias, sobre todo gracias. Y que para eso se hace el programa de hace tiempo, y para eso seguimos aquí, en La Búsqueda. Y ahora, continuando con el programa, nos vamos a ir a... Vaya cambio de tercio vamos a hacer. Sí. Además diferente, totalmente diferente. A esa pregunta de la semana que realizas a colaboradores y amigos relacionados con el misterio. En este caso, la pregunta de esa semana es... totalmente diferente de lo que venimos ahora, que es: ¿qué opinas sobre el tema de los reptilianos? ¿Hay que darle algún tipo de autenticidad a lo que se habla de ellos? Ojito. Para responder a esta cuestión, esta semana volvemos a tener en LB al escritor y divulgador Juan José Sánchez Oro. Colabora, como ya sabéis, en distintas publicaciones, programas de radio y de televisión. Además, José Antonio, ya lo sabes tú bien, de ser el autor de libros como OPARS, Objetos fuera de lugar, de la editorial Luciérnaga, o uno que nos interesa mucho para responder a nuestra duda, que es El Pacto, Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo, de Ediciones Oblicuas. Así que nada, hijo mío, te buscas unas preguntitas tela, ¿eh?
Bueno, a ver, yo me enfoco en lo que esa persona trata, en la que es especialista, por lo menos estudioso o estudiosa, y lo lanzo. Estamos hablando de reptilianos y no me puedo quitar lo de la imagen de Diana en V, tío, cuando se quitan la máscara y todo eso. Que no tiene que ver nada, pero ¿qué? Sí, pero la Que son antigua, lagartos. porque La dicen que antigua, la la antigua. nueva no valía un pimiento. No, la cancelaron. La cancelaron, a ver, tampoco era tan mala para la gente que habíamos visto la primera. Pero bueno, yo es que también lo de cuando se come a la cobaya, ratón, cobaya, lo que fuera. Es que era muy aquel- pequeña, yo no me acuerdo mucho. Yo sí que tengo alguna... Esta era rubia, ¿no? ¿O no? No, Era la morena, hija mía. La Dayana era la morena. La de la cobaya. La rubia era la otra también. la mala. buena. No. Vale, es la que era buena muy era la pequeña. niña híbrida. Ah, vale. Que también que era rubia, sí. Vale, yo ya no. Y ahí tenemos al actor que luego hace de Freddy Krueger Sí. como lagarto bueno. Ahí está. Pero ¿no había una lagarta buena también? Sí, había de todo. Ah. Había en la quinta columna, había de todo. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Si es que de verdad, las segundas partes, mira el Beetlejuice. Yo de verdad he salido súper defraudada de la segunda parte de Beetlejuice. ¿Por qué dices eso? Porque- Ha salido como si lo hubieras visto en el cine. Que pues, sí, es muy mala, la verdad. O sea, mala Malísima, no, porque malísima, intentan... Fíjate No, lo que es que está no, a ver, no. de reptilianos Sí, a o Beetlejuice. haces la película bien o no la hagas. O sea, faltan mucho. Pero, a ver, tranquilidad, Yolanda. A ver, estamos hablando que es una película de hace muchos años y ahora la gente que era adolescente o joven en aquella época ha crecido, tiene un poder adquisitivo y el merchandising y todo lo que deriva de esas películas, como ahora, por ejemplo, se está hablando también de algo de los Goonies y de todo eso, pues la pasta, hijo mío. Cuando ya no hay ideas, pues Madre mía. hay que retomar. Hay alguna película que han retomado y dice, bueno, por ejemplo, a mí la que no me gusta, la de Alien, Romulus, No la la he visto. última. Pero bueno, son películas, tienen su nicho de audiencia. Y fíjate todo lo que deriva del tema de reptilianos. Sí, no veas, sí, y sí. no, y lo que... Bueno, a ver, también hay que decir que a Juanjo le hacemos una pregunta y está 7 minutos respondiendo la pregunta. O sea, Bueno, porque es algo que ha mirado, que ha no, estudiado, no, ¿o porque qué? es un muchacho que cuando eso da todos los detalles de lo que se le pregunta. Pero es que él ha escrito de este tema, como ha escrito de muchos, y investigado y hablado, pero que hoy en día, al día de hoy, pones en internet el tema de reptilianos. ¿Cuánta gente vive del tema de reptilianos? Muchísima gente. Hombre, y algunos que viven directamente solamente de reptilianos, de hablar de los reptilianos. Bueno. Por Ya. cierto, ¿tú qué opinas de los reptilianos? A ver, yo opino que mucha de esa gente que, sobre todo española, que habla de los reptilianos ahora, yo he conocido sus inicios cuando nos venían, por ejemplo, a ver a mi hermana y a mí a unos sitios. Sí. Y vuelvo a decir, han encontrado un nicho donde ser alguien, y como hay personas que le dan lo mismo 4,80, que lo importante es facturar y ser conocidos, pues si hay que hablar de reptilianos, será de reptilianos, si hay que hablar de la tierra hueca, será la tierra hueca, y si... A ver, yo no te estoy hablando, no te estoy preguntando... Yo no le doy fiabilidad ninguna al tema de reptilianos, Vale. por ejemplo. Yo no te estoy preguntando de la gente que habla de los reptilianos, yo te estoy preguntando si crees en ellos, si crees que ¿Pero es por qué se posible... trata de creer? Si es De posible... otra evolución. Bueno, pero si crees posible que haya otra evolución, otra especie llamada reptilianos entre nosotros. Yo, en lo personal, pienso que no. Que no. Pero precisamente la respuesta que da Juanjo, que ahora la vamos a escuchar, está basada en el folclore, en cómo se ha llegado a este punto y la evolución que ha tenido el tema reptilianos en los aficionados del misterio. Y nada, si quieres vamos, es que no hemos escuchado la respuesta, no puedo decir más porque si no avanzo la respuesta, Venga. pero para mí no tiene fiabilidad ninguna, sí que estaríamos hablando dentro de un folclore y de muchas cosas como tanto que se ha puesto de moda lo de Tartaria, de esto de los gigantes,
que se habitaron en un pasado y que construyeron absolutamente todo y basado o apoyándose en la IA moderna y creando vídeos y todo eso. Y hay gente, incluso hay un Mr. Tartarian, no sé qué, o sea, es un poco paranoia, porque ya mismo este hombre, no doy ideas, también puede crear el pasado de gigantes reptilianos. Vamos a escuchar a Juan José. Hola José Antonio, hola Yolanda, enhorabuena por seguir adelante una temporada más con En la Búsqueda. Espero que os vaya muy bien, que tengáis mucho éxito y bueno, os felicito por ello porque no es nada fácil tener tanta continuidad. Y bueno, la pregunta que me hacéis pues es bastante complicada. El tema de los reptilianos es algo que me interesó porque me llamaba bastante la atención que en las encuestas que se habían hecho en torno a los años 80 sobre abducciones y sobre encuentros del tercer tipo con ovnis en Estados Unidos, esas encuestas que se habían hecho a testigos, resulta que realmente la presencia de humanoides o de alienígenas o de visitantes, como lo queráis llamar, con forma reptiliana era realmente un porcentaje ridículo. De hecho, eran más altos la presencia de insectoides que de reptilianos. Lo que resultaban dominantes eran, bueno, por supuesto, pues los tipos de corte gris, los famosos grises, o aquellos que tenían que ver más bien con humanos de tipo también nórdico, ¿no? Esas eran las dos especies de humanoides dominantes y, bueno, realmente los reptilianos prácticamente no existían. Sin embargo, desde esa época, desde los años 80, a partir de este estudio que en su momento se presentó en el MIT, bueno, poco a poco empezó a crecer la cuota de reptilianos en los testimonios de personas que habían tenido algún contacto, algún avistamiento con los ovnis. Y hoy en día yo creo que están prácticamente a la par con los grises y con los nórdicos, aunque realmente no hay unos estudios muy exhaustivos sociológicamente hablando que nos den unas estadísticas muy fiables, pero si hablas con los investigadores de campo que están recogiendo testimonios o si vemos directamente en redes sociales cómo se manifiestan, pues nos encontramos que efectivamente pues están ahí mano a mano. Y dentro de lo que es un poco toda la mitología que tiene que ver con lo extraterrestre y con la exopolítica, pues serían esas tres especies las principales, los grises, los nórdicos y los reptilianos, y se repartirían prácticamente igual, ¿no? La cuota de presencia. Entonces esto nos hace pensar que seguramente lo que estamos es ante un fenómeno más cultural que real, si es que hay algo de real dentro de lo ufológico, ¿no? En cuanto a estos contactos con humanoides. Esa evolución se puede explicar desde varias perspectivas. Yo creo que hay varios factores. Uno, podríamos hablar también de la ciencia ficción, de cómo determinadas series y determinados productos han ido mostrando o asociando lo extraterrestre a lo reptiliano. Luego también nos encontramos con ciertas teorías científicas que en un momento dado también fueron hablando de una manera muy especulativa de la posibilidad de que alguna variación de los dinosaurios hubiera podido sobrevivir de una manera también como un bípedo, aunque esto era realmente como una especie de ejercicio especulativo, incluso se hizo una exposición de ello. Pero bueno, también un poco yo creo que ha ido quedando en el imaginario el tema este de los dinosaurios, de una especie avanzada. Y bueno, luego por último lo que tenemos que ver es el tema de la conspiración. En las teorías de la conspiración, o más bien de la conspiranoia, el hecho de pensar que hay una serie de élites que se alimentan de sangre, de sacrificios, mezclado con la idea de que hay religiones ancestrales que realmente eh, tienen que ver o tienen un fundamento más con lo extraterrestre que con lo propiamente humano y cultural. Pues, por ejemplo, cuando se habla de determinados dioses que están muy presentes en culturas ancestrales
y que esos dioses pues tienen que ver también tienen forma de reptil o forma de serpiente, está un poco asociado a toda esta fauna. Claro, pues todo eso ha ido creando como un caldo de cultivo que finalmente ha eclosionado hacia la idea de los reptilianos, que luego además ha sumado, yo creo que también recientemente, el tema de que la mayoría de los avistamientos que hoy en día, o el contacto que se tiene con lo extraterrestre hoy en día, no necesita una nave espacial. Se produce en muchas ocasiones simplemente en el cuarto, en la habitación, cuando uno está dormido. Son todo esto que tiene que ver con visitantes de dormitorio, con estados de trance, con la ingesta de plantas de poder o de otras sustancias que hacen que se conciba hoy lo extraterrestre sin necesidad de la nave espacial como antiguamente en los años 50 o 60, que era casi obligatorio tener una nave espacial y además casi de chapa y tornillo. Y sin embargo, hoy en día más bien la idea del extraterrestre es una especie de ente casi todopoderoso que es capaz de moverse en diferentes dimensiones, ¿no? Y que tiene una naturaleza muy, muy sutil, que se mueve en otros planos y por lo tanto no es un ente tan material como antes, sino que es un ente mucho más vaporoso, ¿no? Mucho más brumoso y con esa capacidad de metamorfosis que le hace pasar por diferentes estados. Y al final, bueno, pues hemos llegado a este punto. Realmente es muy difícil pensar que estas ideas tengan consistencia y yo creo que se pueden explicar mucho mejor la presencia de reptilianos y este crecimiento, este incremento en los testimonios por factores culturales como los que os he ido contando, sobre todo la fuerte presencia del pensamiento conspiranoico, más que por cómo también está cambiando, como digo, está mutando la experiencia con la experiencia ovni, la experiencia ufológica de contacto. Yo creo que se puede explicar más por ahí que porque realmente estemos ante un ente o unas criaturas que sean reales. Esto, bueno, sería mucho más largo de explicar, pero bueno, yo creo que por lo menos con estos breves apuntes para hacer un poco, para poner un poco los puntos principales o las claves principales de lo que es este fenómeno de los reptilianos, que tiene hoy en día también incluso sus propios eh, gurús, ¿no? Sus propios propagadores dentro de determinados movimientos contactistas. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. Y la de famosos, José Antonio, que han dicho que son reptilianos. Pero ellos no, la gente. No, ellos no, la gente, la reina fallecida de Inglaterra, que también decían que era reptiliana, incluso habían hecho algún fotomontaje así con los ojos así raros. Bueno, pero a ver, te voy a decir una cosa, y ahora ya dentro de mi momento de ironía, de todo eso. Va por ti, Dani. Pobre hombre. Aparte es un oyente premium, que le suelo pasar el programa para antes de tiempo, que resulta que esto no es nuevo de los reptilianos. ¿No? Tú antes, por ejemplo, en muchos pueblos de España ibas allí y algunas, sobre todo eran algunas, cuando pasaba una mujer le decía, ¡qué lagarta! Ay, José Antonio. Y ahí puede estar... Juanjo, apúntate el tema. Apúntate esto para ponerlo en un libro. Ahí puede estar el origen de los y la lagarto sí, pero yo no quedaba igual. ¿Ves? Si las cosas... Hay más reptilianas que reptilianos, ¿no? Bueno, a ver, en este caso yo creo que eso tiene la misma base que algunos que no viven... Bueno, tampoco es que se estén forrando, pero que viven del tema. Pues ya sabes, guapo. Pero es que yo... Puedes inventar otra cosa, reptilianos no, invéntate yo que sé. Sí, ya no, mira... Lagartanos. Sí, no, por ejemplo, esta muñeca que el otro día peinaste tan bien de tu hija, pues que habla, ¿no? Pero me refiero que... Es que yo ya, si me pongo a mentir,
me meto en la política. O sea, yo ya vi a lo grande. Vale. Mira, tía, que me ha pedido Roldán. O sea, que lo aproveche. Ya sabéis que hace unas semanas realizamos la pregunta de si nuestros oyentes querían que siguiéramos con el tema de los casos de archivo LB. Muchos de ellos nos dijeron que sí, que les gustaba, más que nada porque a lo mejor no habían escuchado los antiguos programas o los que yo hacía y tal, y no dan tiempo, no dan para más, o sea, no se puede más. En esta vida no tenemos más tiempo. Entonces, pues era una forma de poder ir rescatando esos casos de hace años, que llevamos unos cuantos ya. Y hace años tuve la oportunidad de entrevistar en persona a Ana, que compartió conmigo una experiencia vivida por ella. Esta reunión estuvo en un lugar particular, no estuvimos en un estudio, no estuvimos en un sitio insonorizado, como podréis escuchar, se escucha ruido de fondo, más que nada porque fue en un bar de Vilanova y la Geltrú. Fue una persona que nos presentó un amigo y tenía esa experiencia y la cosa surgió de esta manera. Ya sabéis, como para los más antiguos, que hemos entrevistado en Montserrat, que hemos entrevistado en muchos sitios diferentes. La cuestión es que nos cuenta algo sucedido en una visita en la casa de sus suegros en aquel momento, ¿vale? Una presencia y varios hechos inexplicables que ella nos narra. Así que para los que quieren adentrarse un poquito en el pasado de la búsqueda, bueno, en este caso creo que fue en Encuentros. En el 2014, más concretamente. Salió Ana. Y si nos acompañáis, vamos a ir un poquito unos añitos atrás y a ver qué nos va a contar Ana. Vamos a ello. Los casos del archivo ELB. Me encuentro en Vilanova y la Geltrú y hay una mujer llamada Ana que ha decidido contar su experiencia para todos los oyentes de Encuentros. Muy buenas, Ana, primero. Hola, buenas tardes. Ana, ¿qué es esa experiencia? ¿Qué es lo que te ocurrió? Porque a mí ya me la has contado y me ha parecido interesante para que los oyentes de este programa la escuchen. ¿Cuál fue esa experiencia que a ti te ha marcado? Porque imagino que te ha marcado. Sí, por supuesto. Mira, era sobre unos 20 años. Tenía una relación de 4 años con un novio que tuve y todos los fines de semana íbamos a comer a casa de mis suegros. Esa casa ya siempre yo intuía como una presencia, pero nunca me había ocurrido nada. Y bueno, una tarde de un domingo estábamos comiendo, yo estaba sentada y sentí como si mi lado izquierdo me soplaran en la oreja. Y bueno, yo hasta hice... Esa sensación que te estaban soplando en la oreja, que era como si una persona normal, como si ahora mismo lo hiciera, o era una sensación fría... No, es como si alguien se me pusiera detrás mío y me soplara en la oreja, pero claro, yo miré a mi alrededor y vi que pues estaban mis suegros, mi novio y mi cuñada, estábamos sentados y no había ninguna persona más. Entonces, bueno, yo no hice caso, pero luego sentí que me soplaban más fuerte y hasta hice con la mano porque se me movió el pelo. Y entonces, ya al girarme, pues vi encima de un sofá, vi en la pared como una esfera muy grande y dentro de la esfera había una señora, una anciana, que me miraba sonriente. A ver, era la cara de tanta paz y tanta tranquilidad que a mí me tranquilizó. No sentí miedo ni nada. Esta mujer que tuviste, aparte, bueno, me comentas que la viste en una esfera. Sí. Pero al verla, si no hubiera sido por esta esfera que la rodeaba, ¿hubieras pensado que podría ser una persona de carne y hueso? A ver, una persona de carne... No. A ver... Se notaba que no tenía por qué estar ahí.
No, es que aparte estaba como en la parte de arriba, era una esfera enorme, solo se veía hasta el medio tronco, más que nada la cara y hasta el tronco, y llevaba como un camisón, y todo era toda la esfera que lo rodeaba era un blanco luminoso que resplandecía. Y esa persona me miraba, me sonreía, y entonces yo, claro, mi suegro me dijo, ¿qué miras? Y yo le dije, mirad, mirad. Y ellos, ¿pero qué estás mirando? Yo, mira a la señora anciana que está sonriendo. Y me decían, no vemos nada, no vemos nada. Digo, no puede ser. Digo, mirar a la pared, que hay una anciana que me está sonriendo. Y bueno, y ya al girar la cabeza, que eso duró unos cuantos minutos, ya había desaparecido. Ellos no vieron nada, ¿no? Nadie de allí vio nada. Nadie de allí vio nada. Y bueno, y cuando pues ya se fue, mi suegro me estuvo preguntando y yo le dije pues que había visto una señora anciana que me sonreía, y él me preguntó, ¿y cómo era? Pues yo le dije, pues sí, es así, con la cara redondita, con el pelo blanco, con unas arruguitas, pero sobre todo tenía una cara de paz y de una buena persona. Es decir, que este ente, esta aparición, estuvo el tiempo necesario para que tú fueses capaz, después de recordar todas sus facciones y de fijarte bien en ellas. Claro, de explicarle pues cómo era realmente la persona que yo vi. Entonces, bueno, ya no comentemos nada más, y a la semana siguiente vuelvo a ir, como todos los domingos, a casa de mis suegros a comer, y entonces mi suegro me dice, ay, mira, quiero que veas una cosa. Y me viene con un álbum de fotos bastante antiguo y me dice, ¿te acuerdas que la semana pasada vistes una anciana? Digo, sí. Dice, bueno, te voy a dar el álbum a ver si reconoces a alguna de estas personas. Si puede ser alguien de aquí. Digo, bueno. Entonces yo fui mirando, pasando páginas y llegué a una en concreto, y cuando la reconocí al momento y le dije, mira, esta es la persona que estaba la semana pasada que me sonreía. Y me dijo, ostras, pues esta es mi abuela. Y tu suegro no había notado nada en su casa, jamás, no te había contado que le hubiera notado algún tipo de presencia. Él no, su mujer dice que alguna vez había notado algo. Yo también, cuando iba a esa casa, sentía como si me observaran, como si siempre me estuvieran vigilando. Pero bueno, que no me daba miedo ni nada, simplemente como una intranquilidad de sentirme observada. Ana, ¿tú eres una persona propensa a tener este tipo de experiencias? ¿Te suele ocurrir? Sí, en varias ocasiones he tenido también que he visto cosas. ¿Te importaría contar así un poquito por encima también estas experiencias? Te lo digo porque también me las has contado y me han parecido bastante interesantes. A ver, yo creo que las experiencias que he vivido me vienen a raíz de cuando creo que tendría unos 9 o 10 años. Estaba en el campo y había como una balsa y me estaba bañando con mis primos. Entonces jugábamos a hacer volteretas. Yo hacíamos a ver quién más vueltas daba debajo del agua, y yo hice 4. Y cuando ya estaba, que ya no podía más, porque claro, apuré al máximo, pues ya intenté salir debajo del agua. Pero mi primo me puso la mano en la cabeza y no pude salir. Estuve un montón de rato y bueno, y yo no salía. Y llegó un momento en que ya no vi nada. Vi un túnel, una luz al final muy blanca y muy luminosa, y yo iba subiendo por el túnel. Entonces vi toda mi vida desde que nací, cómo iba pasando como una película. Es curioso esto que me cuentas, porque son muchas las personas que me han contado una experiencia similar a la tuya, esta del túnel, y eso de recordar lo que es la vida, porque yo tengo una conocida que hace poquito le ocurrió algo también bastante grave, y lo que me comentaba esta chica es que en ese mismo momento, mientras ella se pensaba que se iba, realmente también vio lo que tú me estás comentando ahora mismo, y es algo que mucha gente
bueno, que hay mucha gente que opina exactamente lo mismo que tú. Así que algo tiene que haber cuando son tantas las personas que han vivido algo parecido a lo tuyo. A ver, yo cada vez que me elevaba y me elevaba y me elevaba, porque yo notaba como si mi cuerpo subiera para arriba, pero a una velocidad muy grande, sentía cada vez más paz, más relajación y yo estaba bien. Y eso que te he contado, que vi toda como mi infancia, me vi desde bebé, que ni hasta ahora, hasta la edad que tenía. Y entonces cuando sentí como un golpe, como si me cayera al suelo y me estrellara, y es cuando mi primo me quitó la mano de la cabeza. Que yo subí a la superficie y tomé aire, pero lo que dije, ¿por qué no me habéis dejado si yo quería estar? Yo estaba tranquila, yo estaba bien y yo era una niña, yo sentía paz, ¿por qué no me habéis dejado que me hubiera ido arriba? Y entonces pues a raíz de ahí creo que he visto cosas y me han sucedido cosas. Antes me has contado lo que te ha ocurrido en un lugar, bueno, que te ocurrió en un lugar donde los aparatos se pusieron a funcionar todos solos, ¿no? Sí. ¿Eso qué pasó exactamente ahí en ese momento? Pues eso, yo me compré el piso con mi novio y bueno, y nos acababan de dar el piso y todavía no teníamos luz y bueno, iba yo por las tardes a limpiar. Entonces era una tarde que estaba limpiando y notaba algo raro. Y yo digo, noto algo raro. Y de repente, porque teníamos varios despertadores, teníamos un equipo de música, pero no teníamos pilas, así que tampoco funcionaba. Y teníamos un reloj de péndulo que iba girando, pero que nunca no daba la vuelta entera. Y en eso llega un momento que se pone todo en marcha. Los despertadores a sonar todos de golpe, el péndulo a dar las vueltas en redondo, las cisternas del váter como si tiraras agua. Y entonces pues yo me dio tanto miedo que cogí y me fui. Cuando te ocurren este tipo de cosas, ahora nos comentas que en esta ocasión te dio miedo, pero normalmente cuando te ocurren este tipo de cosas, ¿qué sensación tienes? Este tipo de cosas que me pasó, sentí miedo. Lo de la otra persona que te he explicado antes, sentí mucha paz y no me dio miedo. Pero con este tipo de experiencia me dan miedo, porque tengo respeto. Es decir, que depende de lo que te ocurra, ¿te da miedo o no te da miedo? No me da miedo, sí. Pues muchísimas gracias, Ana, de verdad. De nada, a ti. Gracias. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Y bueno, yo creo que está bien recordar, aparte con un poco de audio mejorado de aquel momento, este testimonio de Ana y la experiencia que cuenta. Y como está bien, ya estamos llegando hacia el final del programa. Hay que aprovechar el momento para poder leer. Sí, porque no sabíamos si íbamos a poder hacer el final. No, sí, pero no sabemos si vamos a... No sabemos si al final lo vamos a hacer. Lo que no sabemos... ¿Quién va a estar en el final? No, tal vez ahora en un chas desaparezca José Antonio o desaparezca yo. Y seguirá el otro. Y ya está, no pasa nada. Voy a desaparecer yo seguramente, porque ella dice, no, desaparezco yo. No, que tú es que lees mejor, Jaime. Sí, también es verdad, porque claro, como no te quieres poner las gafas. Bueno, como os recuerdo cada semana, si queréis que leamos vuestros comentarios, tanto en Spotify como en iVoox, que son las plataformas que más estamos presentes, ¿vale? Tenéis que dejar un comentario en esta, por ejemplo, hoy vamos a leer los comentarios del programa anterior, y si queréis que en el programa siguiente leamos los vuestros, pues tenéis que escribir en el programa de hoy, ¿vale? Sí, porque que si leemos lo del programa próximo es que somos videntes, sí. Y por ahora no. Bueno, por ejemplo, tenemos a Begoña Martín. Voy a proceder a escuchar. Yuju, Begoña, que siempre está ahí
dando ánimos. Y ahora, ¿qué he hecho yo aquí, José Antonio? ¿Qué he hecho? Es que dijimos que había que comprar un ratón. Ay, de verdad. Edgar Rubio, me encantan vuestros programas, me lo paso bien y encima aprendo. Es verdad lo de la pregunta, no se puede saber al 100% si alguien te miente o no. Igual, como decíamos, si te está diciendo la verdad. ¿Vale? O sea, tampoco puedes afirmar que te está mintiendo. Francisco del Toro, como siempre, dice impresionante, seguramente rememorando a ese filósofo del siglo XX-XXI en 2 palabras, Jesulín Dubrique. Rafael Seo, muchísimas gracias por ese apoyo. Viva el misterio, viva la búsqueda. Mi programa favorito desde siempre. ¿Qué más tenemos por aquí? Corazoncitos. A ver. La Mar. Maravilloso. Qué rato más agradable he pasado. Sois geniales y os complementáis perfectamente. Os doy las gracias por darnos paso y hacernos partícipes de un proyecto tan bonito. El último testimonio conmovedor. Yo estuve escuchando a mi abuelo tiempo después de fallecer. Por cierto, nunca sabrás a ciencia cierta si alguien te está mintiendo. Pero en todos los ámbitos de la vida. Supongo que si lo conoces perfectamente sí, pero si no, no. Aquí tenemos a nuestra Mar Contreras, que bueno, ahí ha estado en el programa. Y muchísimas gracias por comentar. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dejan emoticonos. Ya os decimos que nos ayudéis dejando emoticonos, que seguramente, pues si no sabéis qué decir o no queréis decir nada, dejáis emoticonos sonrientes, como por ejemplo ha hecho Katiuska, como ha hecho Braulio, como ha hecho... ¿Por aquí no había hecho algo más? William. Así que súper bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Estefanía y Pince. Un programa chulísimo, como todos los que hacéis. Muchas gracias por vuestro trabajo. Opino, como muchos de nosotros, por lo que veo, que es complicado saber si alguien dice la verdad o no, pero no solo en el misterio, sino en todos los ámbitos de la vida. Solo nos queda fiarnos. Un saludo y hasta el próximo programa. Uy, le has metido la quinta marcha. Sí. Mira, precisamente hoy estábamos hablando de unos compañeros que realmente... Tampoco puedes estar pensando en esta vida que todo el mundo te va a ir a hacer daño, todo el mundo te va a mentir, todo el mundo te... A ver, entiendes que cuando alguien se acerca al programa para explicarte su experiencia es porque realmente quiere hacer partícipe a la gente de lo que le pasó. Y por algo intentamos los programas de misterio que todo se normalice. Si alguien se acerca para mentir o para protagonismo y tal, pues oye, en su conciencia queda. Anónimo, seguir así, programas que sirven para mucho. Yo sí pienso que se puede saber quién miente o no, pero también que es difícil averiguarlo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? José Antonio... Luna, los miedos yo tengo muchos. ¿Cómo superarlos? Estoy trabajando en ello, aunque me resulta muy difícil. Felicidades por el programa. Pues Luna, ya me dirás cómo se hace, porque realmente yo, por ejemplo, también soy una persona con muchos miedos. Y bueno. ¿Y por qué me miras a mí cuando dices porque mucho? Me das miedo. Y por eso has hecho eso de mejor tener al enemigo cerca que al amigo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que es un dicho, un consejo que podría funcionar en algunas ocasiones. Bueno, dicho esto, vamos a ir despidiendo el programa de hoy. José Antonio, no sé si quieres añadir algo. Hoy estoy viendo un poquito abajo el volumen. Pero el tuyo. Sí, no sé. Hoy no tengo... No, pero luego sale bien, hija mía. Después de editarlo sale bien. Bueno. Ahora, si lo escuchas con esos cascos especiales de escuchar en la búsqueda, siempre salen bien. No sé lo que estoy haciendo hoy. Creo que estoy hablando demasiado alto y entonces por eso se me escucha lejos. Bueno, no sé. Perdonad, si no se escucha bien, perdonad. Todo esto está diciéndolo mientras baja y sube. Sí, y se acerca, porque estaba viendo que creo que no estaba cerca del micrófono y por eso estaba pasando que se me estaba escuchando flojito. Y todo esto lo dices después de 1 hora y media. Ya, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? En fin, muchísimas gracias. Bueno, recordaros... Mira, se ha aguantado. Tenemos una niña que dice, bueno, por lo menos hasta que acabe el programa... Hoy no os hemos recordado nada del grupo de WhatsApp. Nos hemos recordado de Telegram, ya sabéis, descripciones, están los enlaces para acceder a esos grupos. Tampoco os hemos recordado que si queréis contarnos vuestra experiencia tenéis el 673 44 50 80. Bueno, imagino que José Antonio, a la hora de José Antonio de la edición, habrá puesto 50.000 No, cuñas. ahora no pongo tantas. Es que ya te digo, a mí no me gustan las cuñas, José Antonio. ¿Verdad que nos gustan las cuñas? No son cuñas, son indicativos, mujer. Indicativos, cuñas, indicativos, tanto indicativo en indicativo. Bueno, 673 44 50 80 para contarnos vuestra experiencia
o en la búsqueda radio@gmail.com. Tenéis el Facebook de José Antonio, el mío. Yo la verdad que Facebook lo utilizo bastante poco, pero ahí estoy. Instagram, Twitter, X. De José Antonio, el mío, el de La Búsqueda. El TikTok también, que tenemos que retomar, porque se está apuntando gente y hay que hacer cosas, pero bueno, poco a poco. Sí, bueno. Tranquilidad y buenos alimentos. Ahí está. Y nada, a vosotros muchísimas gracias por estar una semana más, y os agradezco a todos los que semana tras semana habéis contado vuestras experiencias, habéis hecho partícipes a las demás personas de ese momento que marcó vuestra vida para siempre. Y ahora sí que sí, no me voy a enrollar más y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¿Dónde, José Antonio? En La Búsqueda. Para ponerte en contacto con nosotros. 6734-450880, teléfono directo de comunicación con... En La Búsqueda. En La Búsqueda. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.